El empleo formal cayó por primera vez en casi 3 años. ¿Qué tiene que ver esto con el deterioro constante de la clase media peruana? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con las cifras de pobreza que han aumentado en el 2023? Te lo explico directo a la vez. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video, darle click a la campanita y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, vamos por ese empleo precario. En los últimos días se ha hablado mucho de pobreza y de cómo está aumentado lamentablemente en todo el territorio nacional. Pero vamos un poquito más atrás, hablemos del empleo, hablemos de la generación de empleo formal en nuestro país, de la generación del empleo de calidad, ese que trabaja las horas adecuadas, ese que está bien pagado, ese que tiene los derechos laborales que todo trabajador en el Perú y en el mundo debería tener. Y lamentablemente lo que vemos son cifras preocupantes. Según datos del Banco Central de Reserva, el empleo formal cayó en marzo por primera vez en 35 meses, es decir, cayó por primera vez en casi 3 años. Así como lo escuchan, ni en la época de recesión la generación de empleo llegó a caer, pero lo que estamos viendo lamentablemente en estos primeros meses del año es un golpe muy profundo a la generación de puestos de trabajo. A ver, el empleo formal ha caído tanto en el sector público como en el sector privado, pero si solo analizamos lo que está ocurriendo en la generación de empleo de las empresas privadas, incluso la situación está mucho más deteriorada. En las empresas privadas el empleo ha caído 1.4%. A ver, y esta es una tendencia que ha venido acentuándose en los últimos meses. Esta desaceleración, esta contracción del empleo que vemos ya en los primeros meses del 2024 tiene que ver evidentemente con la recesión que vivimos en el 2023, porque es consecuencia del menor crecimiento económico, es consecuencia de la contracción y de la caída de la inversión privada que tenemos en el país. Porque, a ver, es muy simple, si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal. La única manera de generar más puestos de trabajo en el país, sobre todo en el sector privado, es a través de la inversión privada. El sector público hace lo suyo, pero el sector público es limitado. No se puede contratar a todo el mundo en la planilla estatal. Eso sería totalmente inviable. Por eso lo que tenemos que analizar es cómo va y cómo evoluciona la generación de empleo formal en el sector privado, porque es el gran motor del crecimiento y de generación de puestos de trabajo en el país. Y lamentablemente lo que vemos ya se había advertido. No hay forma de que el empleo crezca si la inversión privada se contrae. No hay forma de generar más puestos de trabajo si las empresas no están dispuestas a invertir, a expandirse, a iniciar otros proyectos. Cuando las empresas se contraen, cuando las empresas pasan por mal momento, ¿qué es lo que hacen? Naturalmente lo que hacen es no contratar más, o incluso si están pasando por un mal momento, lo que tienen que hacer es despedir trabajadores. Y eso es lo que ya vemos hoy en la realidad. Ya vemos que el empleo no solo no crece, que es lo que teníamos, una generación de empleo que se encontraba en niveles de cero. Lo que ya tenemos a partir del 2024 es una contracción de los puestos de trabajo, es decir, la eliminación de puestos de trabajo. ¿Y en qué sectores principalmente se está dando este fenómeno? Se está dando principalmente en el sector agropecuario, en el sector agroexportador, que sufrió mucho, hay que decirlo, por los efectos climatológicos, por el Niño que sí se vivió en el 2023 y que afectó muchísimo la producción de una serie de productos de agroexportación. No solo la agroexportación, también la pesca, también la manufactura, también el comercio, también los servicios. Lo que estamos viendo lamentablemente es un deterioro de sectores claves y que son muy importantes en la generación de puestos de trabajo. Y ustedes dirán, Omar, ¿qué tiene que ver esto con la clase media? Pues hay una relación directa. Sí, no hay trabajo, si no hay generación de empleo formal, si no hay generación de empleo de calidad que le paga a sus trabajadores por encima del sueldo mínimo, ¿cómo es posible que tengamos una clase media potente? Y a ver, lo dice muy claramente el Instituto Peruano de Economía. Entre el 2019 y el 2023 salieron de la clase media del país 1.8 millones de peruanos. Es una barbaridad de gente. 1.8 millones de peruanos que dejaron la clase media y pasaron a ser pobres. ¿Qué significa estar en la clase media?
significa recibir un ingreso equivalente a 980 soles que cubre 2 canastas básicas o hasta 5.700 soles. Si uno recibe un ingreso que se encuentra en ese rango, podría considerarse de clase media. Pero si baja de ese nivel, ya no es clase media y lamentablemente lo que hemos visto es un deterioro constante de una clase media. ¿Y por qué hablamos de la clase media? Porque los países desarrollados suelen tener clases medias fuertes, potentes, sólidas, pero lo que vemos en nuestro país, lamentablemente, según las últimas cifras de pobreza, es más bien una sociedad sumamente vulnerable. Sí, la pobreza aumentó a 29%. Es terrible, 3 de cada 10 peruanos son pobres en nuestro país e incluso algunos están en situación de miseria, es decir, viven en pobreza extrema. Pero no olvidemos otro bolsón también importante, un 31% de peruanos adicionales, ojo, adicionales, que están en situación de vulnerabilidad. No son clase media. Esos peruanos en situación de vulnerabilidad literalmente están a un suspiro de caer en pobreza. Es decir, estos peruanos vulnerables probablemente tengan un empleo precario, un empleo informal, y pueden perderlo de un momento a otro, pueden enfermar de un momento a otro, pueden ser víctimas de las indolencias del clima de un momento a otro y pasar de vulnerables a pobres. Por eso hay que centrarnos en todos estos grupos humanos. No solo están los pobres y los pobres extremos, sino que también están los vulnerables. Y cuando vemos esa fotografía completa, las cosas son de terror, porque ahí lo que vemos es que 6 de cada 10 peruanos en nuestro país, ojo, 6 de cada 10 peruanos o son pobres extremos, o están muy cerca de caer en pobreza. Y ustedes dirán, Omar, ¿qué tiene que ver esto con el empleo? Bueno, porque la generación de empleo formal sobre todo es la única manera viable y sustentable y consistente justamente de sacar a los peruanos de la pobreza extrema, de la vulnerabilidad. Si no generamos empleo de calidad que pague buenos ingresos, que ponga dinero en el bolsillo de los trabajadores, lamentablemente esta situación solo se va a deteriorar. Por eso es que hay una relación directa entre generación de empleo con clase media y con pobreza. Y lo que reflejan las cifras que se presentaron la semana pasada es ese drama, esa fotografía terrible de una sociedad sumamente golpeada por la recesión, por la crisis económica, por los ciclones Yaku, por el fenómeno del Niño, por la crisis política y por un tremendo etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, ¿qué hacer? Es la gran pregunta para cambiar esta situación. Y bueno, se ha venido repitiendo en diversas áreas, en diversos sectores, en el plano local, en el plano internacional. La única manera es inversión privada, es incentivando la inversión privada, es desde el gobierno dando las señales adecuadas para que las empresas decidan invertir en nuestro país, generar más empleo, dar trabajo a los peruanos, dar ingresos a los peruanos y que esos peruanos puedan justamente tener una calidad de vida adecuada. Lamentablemente, tenemos a todas nuestras autoridades en otra cosa, en otra situación. ¿Qué es lo que hemos escuchado la semana pasada de parte de los ministros? ¿Acaso un reconocimiento de que la situación es complicada y de que justamente se van a buscar incentivos para fomentar la inversión privada? No, es justificar a la presidenta Dina Boluarte y que además fue durante el gobierno de Pedro Castillo ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que justamente se encargaba de ver estos temas, de ver los temas de pobreza extrema y vulnerabilidad. Y lo que dicen sus ministros es que gracias a la gestión de la presidenta, la pobreza no ha aumentado más. Esto es totalmente falso y hay que decirlo con todas sus letras. Es falso. Porque la pobreza no se combate con programas sociales. Los programas sociales son solo un paliativo. La pobreza se combate con empleo. La pobreza se combate con inversión privada. Y la gran pregunta es, ¿qué se está haciendo para fomentar la inversión privada? Y lo que se está haciendo es suficiente para fomentarla, porque lo que tenemos hoy, la fotografía real que tenemos el día de hoy, es que lamentablemente el empleo formal en el país ya se empezó a contraer, ya se empiezan a eliminar puestos de trabajo. Esto no ocurría hace 3 años. Así que menos Rolex, menos cirugías, menos Waikis, pero más inversión, que es lo que necesitan los pobres y la clase media del país.